adelanté un poquito a la barra. En términos generales, los planteamientos básicos de los tres puntos que vamos, de las tres iniciativas de proyectos que vamos a tratar hoy. Como en términos generales, aludí a la posición del foro y quedé autorizada para que fuéramos juntos en las observaciones comunes que ya hemos comentado antes. Pusieron la carrera, ¿cuánto cargó? Que se vino por las escaleras. ¿Sabes qué? Me hicieron caminar para que no dijeran nada. Para que llegáramos despacio. Pues si gustan empezamos y en su momento le pedíamos a Franco que nos pusiera el documento para no llevarnos tiempo en la revisión en este momento, sino que podamos ya abordar el tema, ¿no? Bueno, pues como siempre me hago agradecerle su presencia y segundo, para quienes no habíamos tenido la oportunidad de ser discutidos este año, la primera reunión de la mesa en el 2019, así que esperemos que sea fructífero. Iniciaremos, si mal no recuerdo, iniciar por el asunto 261, que es el tema de la castración, y hasta donde entiendo los iniciadores habían solicitado la intervención para la exposición de sus argumentos. Pues, efectivamente, si puedo tomar la palabra y no hay un preámbulo anterior. Quisiera reconocer el trabajo del licenciado Franco, porque efectivamente, sobre todo lo que alcancé a leer, que redunda en las últimas 4 páginas en lo mismo, sobre la incongruencia que hay en intentar reformar algo que ya se reformó, pues tiene toda la razón. Sobre todo porque esta iniciativa no se ejerció dentro de esta legislatura. Dígase de la siguiente manera: cuando se realizó esta iniciativa, las reformas al Código Penal sobre penas todavía no se habían hecho. Por tanto, la intención del Verde era aumentar, como se dice en la exposición de motivos, cosa que ya no se puede, porque incluso la previsión de la iniciativa pretende aumentar penas que ya están aumentadas por unos años más. En ese sentido, la idea de retomar esta iniciativa no tiene ninguna redundancia dentro del aumento de penas, sino que ya es un tema que nosotros no vamos a tratar de salvaguardar, toda vez que, como ya se mencionó dentro de este documento, que está muy bien estructurado en ese sentido en específico, pues tiene toda la razón. No hay materia para legislar. No hay algo más que se le pueda agregar a tal situación, porque tanto el documento pues tiene ciertos errores, en tanto que dice que, por ejemplo, el diputado Eber se religió, y que desconociendo y a pesar de haber votado ese tipo de reformas vuelve a proponerlo, pues la cuestión es que pues no se religió. Ah, perdón, ¿no se religió? No se religió. ¿El otro diputado? El otro diputado, sí, el diputado Alejandro Gloria, a los que se sumaron. Y votó también, porque aquí tengo el decreto del anterior vigente y es unánime, y votó también. Sí. O sea, ahí en ese sentido es donde señalo yo de que es muy poco serio de que una persona, un diputado que votó por la iniciativa, actualmente le ignore.
y pretenda reformar algo que Sí, es si me permite Perdón, terminar. termino. Muchísimas gracias. Efectivamente, cuando se presenta, el diputado Ebert todavía estaba, no se habían hecho estas reformas. Cuando se solicita el retomar la iniciativa, no se vuelve a presentar como tal. Como saben, la mayoría de los presentes, cuando se retoma, solamente el asunto se vuelve a traer a mesa como si se hubiera propuesto hace muchos años. Quiere decir que no se está volviendo a presentar como tal. Por tanto, pues, bueno, no creo que falte más explicar esta situación en específico, sino quiero tocar específicamente el tema de castración química. Es un tema delicado y por tanto quiero empezar hablando de las razones por qué no es posible. La castración química es un método utilizado sobre todo dentro del siglo XIX y principios del siglo XX para inhibir a los violadores, sobre todo en épocas de guerra, porque no había muchas metodologías ni economía suficiente para mantener a hombres en prisión. Por tanto, se buscaron métodos alternos como era la intervención quirúrgica, digamos, como si uno castrara a un animal para, vaya, creyéndose que este líbido, que esta intención de violar residía específicamente en el aparato reproductor del hombre y por tanto al ser al ser quirúrgicamente extraída, se le castraba literalmente, por tanto se inhibía. ¿Qué sucedió? Totalmente lo contrario. Cuando se empezaron a hacer las intervenciones quirúrgicas en los violadores, resultaba ser que no se disminuía el líbido, ni tampoco el juego de poder, ni la intención de violar, sino que se buscaba en sí mismo, en la persona, que es un rencor hacia la sociedad. Y por tanto, los crímenes que terminaba cometiendo la persona que violaba terminaban siendo más crueles, porque eran un ejercicio, digamos, de odio. Por ese tipo de razones, a principios del siglo XX, en la mayoría de los países de Europa fue aprobada la castración quirúrgica. Posteriormente se dieron cuenta socialmente que no funcionaba porque no se estaba solucionando el problema ni se llegaba a la prevención y se empezó con un nuevo tipo de castración. No sé si ustedes llegaron a ver la película de Código Enigma que habla sobre un personaje, sí, que es Turing, sí, que al final se le aplica la castración química de Inglaterra porque ¿Era homosexual? Era homosexual, efectivamente. La homosexualidad estaba penada con pena de muerte o bien, en su caso, castración. Pero este tipo de castración es muy interesante porque la ignorancia de la época les permitió creer que si inyectaban estrógenos a un varón, se le iba a inhibir, se le iba a bajar la testosterona, cosa que no. En vez de bajarle la testosterona, aumentaron las hormonas femeninas en un varón, causando no solamente problemas desastrosamente físicos, sino cambios en la neuroquímica, cambios físicos literal, como el crecimiento de glándulas mamarias, que finalmente repercutieron y llevaron a este personaje al suicidio. Este tipo de datos nos indican que la castración como tal fue un método que tuvo la intención de prevenir, tal como podríamos decir que es en este momento, y en su momento no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Primero, porque fue física y no tenía ningún efecto en la prevención. Segundo, porque sí fue química, pero en vez de inhibir al sujeto, le causaba tantos problemas físicos que prefería la magia. Muy bien, ¿qué es lo que está proponiendo el Partido Verde y los partidos como el Partido de Nueva Alianza e incluso otros que se adhirieron a la propuesta? Cambiar este tipo de conceptos. Dentro de la legislatura se presentaron anteriormente, 2 veces se presentó la idea de la castración química, una como pena y otra también como pena, y el problema es que los legisladores en su momento consideraron que bastaba poner dentro del Código Penal la expresión castración química, ¿no? Y ese es uno de los mayores errores, porque cuando empiezas a poner palabras que desconoces en la ley, causas conflictos, causas un problema a largo plazo y todavía no sabes cómo la vas a implementar. Entonces, es un pequeño detalle que en su momento no se tuvo en consideración, ya hace casi más de 10 años. Primero se propuso por una legisladora del PAN, después por un legislador del Movimiento Ciudadano, y pues en este momento se volvió a retomar.
En este documento del Foro Colegio de Abogados que suscribe el licenciado Franco, se hace una reseña sobre la intención que debe haber en una exposición de motivos. Y me gustó mucho las partes donde viene que no es la argumentación normativa como tal, sino es la argumentación de realidad. Los motivos y las sugerencias que dentro de tu contexto social te motivan a hacerlo. En su momento, cada vez que se propuso castración química no fue porque alguien tuvo la intención de vamos a castrar violadores, sino porque empezaron a suceder casos en específico que tuvieron repercusión social bastante grave. Hago uno de estos recuentos. En 2013 un hombre reincidente violó a 8 niños y los contagió de SIDA, ¿no? Los contagió de SIDA. Y este tipo de delitos no solamente es la violación, sino que son crímenes contra la salud porque ya son epidemiológicos. ¿Aquí en Chihuahua? Aquí en Chihuahua en 2013. De hecho, en ese momento las noticias eran bastante bruscas y rojas, y hay noticias que dicen gays idosos violan en Chihuahua, y aparecen noticias a nivel nacional. Que es muy triste que tengamos que tener que salir a nivel nacional con ese tipo de casos. Pero es una de las referencias sobre por qué tipos de casos empiezan a surgir estas ideas. Como abogado, cuando me toca y me expresan que debemos ejercer esta iniciativa porque es necesaria la prevención, hay que tener, y tuve en su momento, junto con los legisladores que suscribieron la iniciativa, la investigación necesaria para acatar el tema de castración. Primero, para aceptar que no es castración. Si bien es cierto que es un título mediático, no es un título jurídico, mucho menos médico, sino se trata de una inhibición química. Más específicamente, como viene en el código, en el artículo 68, o como se trata de modificar en el artículo 68, es un tratamiento de privación de andrógenos en general. En este momento me permito ahora sí expresar por qué sí. Sí ya vimos que deliberadamente dentro del siglo pasado y sobre casi, vaya, a finales del siglo pasado todavía era así, el tema de castración química contravenía el artículo 22. Todos los tratados en contra de la tortura y los demás en relativos a derechos humanos. Perdón. Ahí sí yo preferiría que si no se oponen los demás, que se fuera muy específico aquí en los puntos, porque ya estamos tocando el tema concreto. Claro. Aquí ya están planteando dos ideas y las estoy resumiendo nada más para que el argumento se vaya derechito hacia ahí y no nos perdamos. Se están manejando dos ideas. Uno, el nombre tiene que ver mucho. Sí. No castración, sí inhibición andrógeno. No, como en el caso de Turing, no el método de inyectar o algo así, hormonas femeninas, ¿no? Ajá, hormonas femeninas. Hormonas femeninas, sino inhibir la producción de hormonas masculinas. Efectivamente. O sea, esto ya en principio, y luego ya vamos a tratar el tema de derechos humanos, Claro. esto en principio sugiere que inhibir la producción de hormonas masculinas es nada más para varones, o es también para mujeres. Las mujeres también tenemos hormonas Muy bien, sí. masculinas, ¿verdad? Si quiere Es que... para todos. Justo, fíjense, yo quería checar eso porque de tanta relación me parece que entonces ahí sí ya, justamente como usted lo está diciendo médicamente, ya no me acuerdo. Porque resulta ser que las mujeres también cometen abusos sexuales y cometen violación. Entonces, si se trata de una inhibición andrógena, primero tendríamos que verificar que efectivamente la conducta del sujeto activo tenga solamente un razonamiento de tipo hormonal, ¿no? Y no que existe un daño psicológico o otro tipo de motivaciones que sean los que conducen los que llevan esa conducta. Ahora, para mí, una parte muy, muy importante tendría que ver, usted menciona diversos países europeos, creo que sería fundamental que pudiéramos conocer la estadística. Pues es decir, qué tanto ha inhibido o no este tipo de conductas delictivas la aplicación o no de la medida. Creo que esa parte es fundamental, o sea, porque también... Sí.
De hecho son preguntas, y disculpen la expresión, la expresión incisivas, pero muy buenas. No, Sobre no todo es en resumen. incisiva. Yo creo No, que es que se me hacen checar eso. específicas, entonces son muy buenas. Y Pero- el resumen es... Yo sí quiero quitar esa expresión. Sí, yo de- también, porque me parece grosera. licenciado. Porque más bien son preguntas directas y muy, para que haya explicación muy, pero muy directa también, y no nos perdamos en vaguedades, ¿verdad? Claro. Y veamos concretamente los puntos, porque, y voy aquí sí voy con el permiso de ustedes, Claro. voy a tener que hacer una observación. Si recuerdan todas y todos, cuando hacemos alusión a incremento punitivo en determinados delitos que tienen que ver en mucho con cuestiones de género, concretamente violación, se ha repetido muchísimo, pero muchísimo, que la violación no es un delito que tenga que ver con una satisfacción sexual y que tenga que ver con producción de hormonas o satisfacción psicológica o demás, sino que tiene que ver con un acto de poder, punto. Sí, si puedo, de hecho, Perdón, retomar nada más. la palabra. Entonces, aquí nada más quisiera yo que quedara muy en claro. Si cuando se legisla como en 4 vías. En vía para hacer esto, con esta vía y con este fundamento. Para hacer esto, con esta vía y con este fundamento. Para hacer esto, con esta vía y con este fundamento, y nos alejamos de lo que es una verdadera argumentación para diseñar sanciones, que es la parte más delicada de la tarea de los seres humanos, que ahora sí que con toda la boca lo digo y con todo el cerebro, están imponiendo el poder contra otra persona, contra las muchas personas. Eso sí, yo quiero que quede bien claro, porque fue también un mandato de la barra. Mucho cuidado con penalizar, construir tipos e imponer penas. Sí. Y no nomás prisiones, todo tipo de sanciones que lastimen a una persona en su integridad física o en algún daño psicológico, sea cual sea. Tengo esa instrucción muy precisa y en eso coincido mucho con el documento del licenciado Fran. La diputada Ojanda tiene alguna intervención y después de ella me gustaría que pudiéramos terminar de explicar No, yo nada más comentarle que me parece muy interesante su postura y todo, licenciado, pero yo sí le agradecería mucho que en este tipo de mesas y en general no utilizáramos ese tipo de calificativos. Creo que no abonan a la discusión jurídica, no abonan al debate, creo que o sea, pedirle ese favor muy especial, ¿no? Yo lo escucho, me doy cuenta que usted es una persona muy conocedora, que se ha tomado el tiempo de estudiar, de hacer la chamba y todo, ¿verdad? Pues yo sí le agradecería mucho que hay un montón de términos en la lengua castellana, que utilicemos otros más acordes y sobre todo que sean menos ofensivos. En ese sentido, sí comentarlo, o sea, de acuerdo a lo que yo estaba escuchando de usted, entiendo que hay casi un silogismo causa-efecto, como comenta la licenciada Jurado, en el sentido de, o se pretende la inhibición andrógena en función de no permitir determinado comportamiento. O sea, es decir, entiendo que a lo mejor la motivación, como comenta la licenciada, tiene que ver con una relación de poder, etcétera, etcétera, y que ahí se buscaría justamente que esta motivación psicológica no pueda ser ejecutada por medios físicos. Pero se lo pregunto porque me parece que la ley también no puede hacer distinción, o si es que existe alguna distinción física, tiene que buscar la igualdad ante la ley. Entonces, en ese sentido, para mí, insisto, no me parece incisivo, sino que me parece importante tener claridad de qué es lo que sucede cuando el sujeto que comete el delito es una persona del sexo femenino, o que no necesariamente. Y lo pongo al caso porque entiendo que va muy enfocado a la violación con miembro viril, pero hay una serie de conductas dentro del catálogo de delitos sexuales que no necesariamente tienen que ver con este tipo de cuestiones. Entonces, por eso me parece que el espectro de análisis tiene que ser mayor. Y yo sí considero también, licenciado,
que es importante conocer cuál es la eficacia de una medida o no. O sea, es decir, esta situación que hemos tomado ha servido para inhibir o no a la conducta de potenciales depredadores sexuales, ¿sí? Usted hacía ahorita mención y yo le pediría también pues que busquemos ese tipo o tengamos a la mano los datos con respecto a la inhibición andrógena más allá de los cinematográficos, sino saber, por ejemplo, en tal país se aprobó en tal año, ha tenido tal efecto, se ha mantenido, ha estado a la baja, se ha constituido una medida eficaz en contra o no ha habido, ¿sí me explico? O qué es lo que ha pasado también incluso con aquellos sujetos que fueron condenados a una pena privativa de prisión, si es que hubo reincidencia, no hubo reincidencia, o sea, conocer los efectos claros, porque me parece que ese sería un punto bastante importante para el análisis. Muchísimas gracias. Incluso quisiera reiterar una disculpa. No sé. Consideré que el adjetivo, porque me gustaron las preguntas, me gustó el intercambio de ideas y consideré que era un adjetivo bueno. Es cierto que tal vez no fue el más adecuado y realmente me disculpo si estuvo fuera de lugar. Tomando en consideración mucho de lo que se planteó, sobre todo por la licenciada Jurado y la diputada Bujanda, quisiera retomar el tema en lo siguiente. Ya especificamos por qué no funcionó, y mucho de lo que no funcionó es porque efectivamente las violaciones no suceden porque el hombre tenga pene, y suena crudo, pero no sucede por eso. Sucede, y lo menciona la licenciada Jurado, sucede porque la violación es un juego de poder, de dominio. Muchas veces pasa dentro de las personas que cometen violaciones de manera serial, que se cansan de las mujeres y empiezan a violar hombres, porque buscan un dominio, buscan el sometimiento de la otra persona, incluso el riesgo de hacerlo en vía pública, de traspasar límites. El problema de la violación ni siquiera radica en el acto sexual, radica en este machismo que permite el juego de dominio, el juego de poder, como menciona la licenciada Jurado. Por eso es que fracasaron las ideas de castración, porque la castración no solamente, la castración solamente servía para eliminar el miembro masculino, que para efectos de una violación es innecesario, porque como ya sabemos existe una violación agravada que no requiere del miembro viril para funcionar. Efectivamente, y vuelvo a retomar ahora sí el concepto de violación, antes de llegar a lo que me preguntaba directamente la diputada Bujanda, en tanto a la efectividad de esta medida. ¿En qué consiste esta medida? ¿Y cómo se llama realmente? Es un tratamiento de inhibición de andrógenos o de privación de andrógenos. ¿Qué consiste? Es un tratamiento que se utiliza para las personas que padecen regularmente cáncer de próstata. Ahorita retomo la cuestión de género y se empezó a ver el siguiente efecto. Al momento de que una persona tiene cáncer de próstata, se le trata de inhibir la proliferación de la testosterona y otras hormonas masculinas para que el cáncer no solamente deje de aumentar, sino que se reduzca, porque lo que propicia el cáncer de próstata precisamente son las hormonas masculinas. Los efectos de este tratamiento en específico se empezaron a ver y a demostrar en diferentes expedientes dentro de Estados Unidos y Europa, dentro de los 80s y los 90s, que en el efecto de la persona no afecta tanto directamente la cuestión de la erección. ¿Qué significa esto? No tiene efectos de eliminar la erección ni eliminar la capacidad de una persona y su situación reproductiva. De hecho, lo adelanto, cuando una persona se somete a este tipo de tratamientos, puede volver en algún momento a tener una vida sexual y a reproducirse. Es temporal. Y esto es algo muy específico porque ya no es una situación de una pena trascendental, toda vez que es reversible y, ya lo veremos, no es una pena. En ese sentido, me gustaría ser muy específico en los efectos de la privación de andrógenos. No es que prives todas las hormonas masculinas, no dejas que la persona sea dominada, digamos, por los estrógenos y tenga la eliminación completa de las hormonas masculinas. Hay dos tipos de tratamiento.
Uno, cuando el cáncer de próstata es muy avanzado y si llega a una supresión de hormonas bastante agresiva, que sí puede tener efectos y repercusiones muy agresivas en el físico de la persona. Y otra, que es esta, que sería baja, digámoslo así, que nomás actúa sobre las glándulas bajas de la persona, que inhibe la mayoría de la producción. Y los efectos son variados, pero entre ellos es la disminución del líbido. ¿Qué significa? Y hablo de líbido como el deseo sexual, el deseo de posesión sexual. No estamos hablando de que disminuya la erección, estamos hablando de que la persona ya no tiene, o vaya, no le interesa, no siente la frustración de no interesarse por un acto sexual. Esto es muy importante, sobre todo tomando en consideración lo que decía la licenciada Jurado, porque si a una persona le quitan el deseo sexual, va a sentir la frustración de no poder tener una erección. Si a una persona le quitan la erección, va a sentir la frustración de no ser como otros hombres. Pero si a una persona le bajas el líbido, simplemente no le va a interesar. Porque los efectos del líbido comulgan en esta situación y en estos efectos del deseo sexual en específico. ¿Cuál es el de otros efectos? Los impulsos violentos. Como sabemos, la testosterona tiene efectos dentro del carácter, vaya, y en el estereotipo masculino de las reacciones violentas. Disminuyes muchas de las reacciones violentas de la persona. No es que sea una persona que ya sea un vegetal, pero ya no le tiene el impulso de ser agresiva ni reaccionaria. La baja de testosterona y otras hormonas de los andrógenos en general disminuyen estos deseos de la persona de ser más agresiva, violenta y sexualmente activa. La castración química no es castración química, por eso es un término mal utilizado y como exactamente dijo la magistrada Jurado, no lo debemos utilizar. Es inhibición química y ni siquiera es una erradicación química, porque solamente te inhibe, te disminuye el deseo. La propuesta no se pretende que solamente sea el tratamiento químico, obviamente, porque si bien es cierto, como se acaba de plantear, se disminuye el deseo sexual y uno podría decir, vaya, entonces ya no hay problema. La cuestión es que por respeto e incluso integridad y tener una cosmovisión amplia, se integra con seguimiento psicológico. No es que solamente sea un seguimiento químico, sino es un seguimiento psicológico que se le hace a la persona, de manera como si fuera a checar con la policía de que estuviera al tanto de su tratamiento químico, al tanto de su evolución, de cómo lo está asimilando. Es como cualquier efecto postquirúrgico. No sabes tú cómo va a tener efectos y cómo va a reaccionar la persona, entonces requiere un seguimiento y aparte del seguimiento médico, del seguimiento psicológico. Hay ciertas teorías sobre cómo debería ser este tipo de seguimiento psicológico. Hay algunos que dicen que debe ser un conductista, un cognitivo. Tal vez podríamos tratar otro tipo de terapias, una logoterapia, un psicoanálisis, que son un poco más utilizados, ya no son actuales, pero vaya, la idea es que haya un seguimiento psicológico sobre la persona. Ahora bien, vamos a tocar un poquito el tema de género. Las hormonas masculinas no definen la masculinidad, esto es decir, tanto hombres como mujeres tienen tanto estrógenos como testosterona o andrógenos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes más estrógenos vas a tener glándulas mamarias, vas a tener ciclos femeninos, pero cuando tú tienes más estrógenos, más andrógenos o más hormonas masculinas, pues vas a desarrollar las características masculinas, ¿no? ¿Cuál es la cosa aquí? Hablando sobre la cuestión de género, porque efectivamente la iniciativa no pretende arraigarse solamente en los hombres, sino que el efecto en mujeres no ha sido, digamos, no ha tenido tanta amplitud dentro del desarrollo internacional como en hombres, toda vez que se descubrió en hombres este fenómeno o este tipo de inhibición. Al descubrirse en hombres por ser un tratamiento de cáncer de próstata, pues los casos son en su mayoría de hombres. Sin embargo, como las hormonas los andrógenos y las testosteronas tienen efectos parecidos en la mujer, que son efectos de violencia e incluso algunas cuestiones de líbido, no tendría en ese estricto sentido por qué limitarse al hombre.
mientras, siempre y cuando no se violenten los niveles. Es decir, que la mujer, cuando reciba este tipo de tratamientos, no tenga más hormonas femeninas, más hormonas masculinas que femeninas. Y a la inversa con el hombre, ¿no? Cuando el hombre reciba este tipo de tratamientos, no tiene que tener más hormonas femeninas que masculinas, porque entonces crearíamos un desbalance químico en la persona que, sería el mismo efecto que Turing. Le desarrollarías un efecto adverso que le afectaría a posteriori. Ahora bien, sobre la cuestión de los efectos internacionales. Los países que tradicionalmente tienen estas medidas, hay un país en específico que es un caso que voy a tocar en los siguientes momentos. Pero, por ejemplo, para empezar, Estados Unidos tiene en varios estados la aprobación. Estados Unidos varía, porque empezó con la castración quirúrgica, empezó con la castración de estrógenos, y actualmente, en una perspectiva de más derechos, no derechos humanos en el contexto de Estados Unidos, sino derechos civiles, se está llevando este tipo de inhibición química. En algunos estados, podríamos hablar sobre Texas, por ejemplo. En Polonia, en Moldavia, Estonia, incluso en Corea del Sur, es un tratamiento voluntario. Pero ¿cuál es el efecto con incidencia, licenciado? O sea, es decir, está aprobado en Texas, y ¿cuál ha sido el efecto? ¿Ha bajado, ha subido, se ha contenido? Bueno, en Estados Unidos fue un efecto muy interesante. De hecho pasa lo mismo que con Rusia, que lo iba a mencionar. Ellos fracasaron en los dos tipos en los que sí era castración como tal. Fracasaron porque en vez de bajar los índices de violación, subieron y se hicieron crímenes de odio, crímenes muy violentos. Pero a este tipo de inhibición química, cuando lo reformularon, porque un tiempo estuvo prohibida, se empezaron a reducir, a controlar, y después se les agregó la terapia psicológica, porque algunos tuvieron casos de depresión severa, que se tuvieron que tomar en consideración a posterior para darle seguimiento psicológico. De ahí surge el seguimiento psicológico, y pasó en Rusia. Rusia es de los primeros estados como tales, hablando de estados internacionales, que tuvo a principios del siglo antepasado la castración como tal, y fue. Pero Rusia también tuvo el fenómeno del aborto. O sea, fueron cuestiones que tuvieron a la par, tanto la castración como el aborto, y fue un país muy experimental, sobre todo en este proceso que, como sabemos, diversificó mucho a Rusia y le permitió implementar este tipo de medidas. Actualmente Rusia mantiene este tipo de medidas, y la ha sido beneficiosa porque se le empezaron a desbalanzar, se le empezaron a desbordar los índices de violación. Entonces a Rusia le permitió la prevención, y hay buenos casos. Esos son voluntarios, los siguientes son voluntarios: Reino Unido, Australia, España, Francia, Argentina y Colombia. Y estos son los buenos. Les digo por qué, porque el modelo que estamos proponiendo para nuestro Código Penal surge o es parecido al que se tiene en España, y que se acaba de replicar. De hecho, se acaba de aprobar el año pasado, que cuando se hizo la propuesta todavía no existía, y cuando se retomó la propuesta se acababa de aprobar, y ya está en funcionamiento en Colombia, y bueno, ya es el año pasado. Al parecer los índices han disminuido, se han controlado. El fenómeno de Colombia fue muy interesante porque duró en discusión casi 4 o 5 años. Fue una discusión bastante aguerrida, sobre todo por el planteamiento. No se llegaba a un planteamiento de si ser una pena de imposición o cómo llevar a cabo la misma inhibición, porque les he de decir que la inhibición química puede realizarse por diferentes metodologías médicas. Incluso hay algunos medicamentos que son, por ejemplo, algunos antidepresivos que tienen efectos de líbido, que pues se puede practicar con ellos. Colombia practicó en ciertas zonas, en ciertas ciudades, este tipo de fenómenos. Hubo una disminución de acuerdo con el sistema de Colombia. Debemos recordar que el sistema penal de Colombia va en miras, sobre todo con el modelo americano, el modelo latinoamericano del proceso penal, que tiende a lograr. Se implementó, está funcionando, y el caso de Argentina es otro. En Argentina se hizo un estudio, de hecho es en el que gran parte basamos la iniciativa. Se hizo un estudio en el que la mayoría de las violaciones
son de reincidencia. ¿Qué significa? Efectivamente, la prisión no inhibe al violador. Al ser un juego de poder y al ser un juego de dominio, no priva a la persona de salir de prisión porque no la reforma. Esto lo hemos escuchado bastante, ¿no? La prisión, los cerezos, los eferesos, no tienen unos efectos reformatorios o de reinserción social. ¿Por qué? Porque no tenemos la estructura, no tenemos el seguimiento. Tenemos la intención, tenemos las leyes. No obstante, no tenemos la capacidad de estructurar para reformar a las personas y obviamente para intervenir en su voluntad. Algo así permite de manera deliberada que cuando una persona que viola y recibe el mínimo por cualquiera de ustedes quieran decidir, va a salir y va a violar. El problema cuando se presentó esta iniciativa es que una persona en Juárez violó a unas niñas introduciéndose en su domicilio y cuando las viola se descubre que era la reincidente y no solamente la primera vez sino por segunda vez. Y no es un caso particular, es un caso muy común porque la reincidencia es un problema gravísimo que parece ser que de repente decimos es que es muy grave, pero pocas cosas hacemos para la reincidencia. Y en el caso de Argentina se dieron cuenta. En Argentina la estadística es, bueno, ahí sí la estadística es en tanto que la mayoría de las violaciones, no tengo el número exacto porque no traigo la iniciativa, disculpen ustedes, pero la mayoría de las violaciones que se cometían son de reincidencia. ¿Y el caso de Perú? En Perú no lo tengo. En Perú fue aprobada el año pasado, en el mes de mayo. Protestaron todas las asociaciones médicas, psicólogos, sociólogos, expusieron sus motivos y fue revocado en agosto del mismo año. Bueno, puede pasar que haya sido algo sucedido como aquí en Chihuahua. En Chihuahua cuando se propuso, la iniciativa era de una hoja y la hoja de atrás era la reforma y era castración química violadora, literal. ¿Qué pasó? Asociaciones de derechos humanos, asociaciones civiles y diferentes organismos internacionales de derechos humanos dijeron, oye, espérate, es que eso va contra derechos humanos. Efectivamente sí, porque para empezar el término de castración química es inadecuado. Para empezar, la castración como tal es un fenómeno que puede conducir al suicidio de la persona, transgrede, trascendentales, es tortuoso para la persona. Emasculación es un nombre correcto. Todavía podría ser más cercano al término. Ese es un nombre correcto, emasculación. En este caso, por eso considero que pueden suceder estos fenómenos. En Argentina sucedió algo parecido, ¿no? Se levantaron las asociaciones, hubo un fenómeno de réplica social y luego pasó esto. Hubo una mesa donde les dijo, oigan, tranquilos, miren, no es castración, es un tratamiento químico que se puede producir en cualquier hombre que tiene cáncer y que tiene buenos aspectos, que es reversible, no es trascendental y todavía, para que vean ustedes, es voluntario. Y aquí es lo que quiero mencionar. Bueno, los casos que queremos replicar es España, en Colombia y el fenómeno de Argentina, que es la de reincidencia. ¿Por qué queremos replicar estos casos? Por la cuestión de la Antes de que pase nada más, una cuestión que a mí me viene dando vueltas y que no logro aclarar. En el supuesto caso de que una persona quisiera practicar esa intervención, ¿por qué tiene que haber alguna autorización en la ley? Si es algo voluntario y está disponiendo de un bien, que es como si yo quisiera, si quieren hacerse una vasectomía, háganse. Si quieren hacerse bueno, tal vez sea muy violento decir que podemos hacer muchas cosas con nuestro cuerpo si no dañamos a otro. ¿Por qué se tiene que exhibir a una persona, fulano de tal es violador, es probable reincidente porque hay un número N de casos entre los reincidentes, los violadores son reincidentes? Entonces, ellos voluntariamente pueden hacer esto y va a ser gratis nomás, irreversible. Irreversible, o sea, tiene sentido. Ahí estaría en el derecho penal del autor, aunque O sea, ellos no lo para reconozcan o
manejen como reincidencia. Además de lo otro Pero que... en su exposición de motivo lo manejan como derecho autor. Perdón, ¿me termino? Adelante, adelante. Sí, mire, efectivamente yo estoy checando las estadísticas o el panorama general que en su exposición de motivos se usan ustedes sobre dónde está el planta y dónde no. Cada país tiene sus peculiaridades y Chihuahua tiene más en concreto sus peculiaridades y en base a eso es a lo que se debe legislar. O sea, efectivamente, si ha funcionado en España, bueno, pues ellos tienen un entorno diferente al de nosotros. Si ha funcionado en Colombia, ellos tienen un entorno. Entonces hay que centrarnos un poquito más en lo que tenemos aquí nacionalmente y localmente. En su exposición usted ha manejado prevención y que prevención, pero no han definido si lo manejan como pena o como prevención. Porque en el artículo 172 lo manejan como pena y en el artículo 68 lo manejan como prevención. O sea, desde ahí se tendría que aclarar eso. La otra, ustedes tendrían que en un momento determinado, su propuesta, armonizarla o explicarnos en base a los avances jurídicos que se ha tenido aquí en México en cuanto a las reformas de derecho humanista. Tendrían que armonizarla en base a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio del 2018 al artículo 18 constitucional en relación a la reinserción del sentenciado. Tendrían que analizarlo en relación a la reforma del artículo 18 constitucional publicada el 10 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación sobre la base del respeto a los derechos humanos del sentenciado. Tendrían que explicar en relación a la reforma constitucional de fecha 18 de junio del 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación en relación al principio de proporcionalidad en relación al artículo 18 constitucional. Tendrían que explicarlo en relación a la reforma del artículo 1 constitucional, que es importante, del 10 de junio del 2011, en relación al principio pro persona fundamentalmente. Y tendrían que explicarlo en un momento determinado o armonizarlo en base a la contradicción del tesis 293 que nos abre el panorama internacional y que nos vuelve vinculatorias tanto a sentencias de la Corte Interamericana, a todas las sentencias de la Corte Interamericana que nos las hace jurisprudencia, a todas las opiniones consultivas, a todos los acuerdos reparatorios, a todos los documentos que derivaron para la formación de la Convención. Todo eso es el ámbito jurídico que tenemos aquí en México y sobre eso es lo que se debe armonizar. Y ya una vez que lo armonicemos con eso, de definir en un momento qué es una pena o una medida preventiva, porque usted la maneja en el 172 como prisión vitalicia, aunado ya para mí ya eso es una pena. Y en otra manera la maneja como voluntaria, eso ya es una prevención. Y luego armonizar sobre la autoridad del acto, sobre el derecho penal del acto y el derecho penal del actor. Y posteriormente armonizar conforme el artículo 337 del Código Penal, a ver dónde me lo ubican aquí en las penas. Entonces, no es citar que en Inglaterra, o sea, es importante todo ese tipo de esto, pero creo que estamos actuando de manera casuista también. Efectivamente, ese asunto que sucedió que incluso aquí del contagio a menores, o del contagio a jóvenes, porque ustedes están haciendo una reforma en los casos de violación de menores de 14 años, y como les menciono yo ahí en los documentos que les presenté, la estadística que da la edad en general, o sea, no establecen o no encuadran cuáles son los menores de 4 años. Cuando hablan de menores, hablan de menores de edad, y los menores de edad son hasta 18 años. O sea, aquí hay primero que centrarnos, o sea, estamos partiendo de una protección a víctimas menores de 14 años, pero como que se lo está haciendo como un planteamiento general. Y toda la exposición de motivos, las estadísticas de violaciones que las manejan en generales, o sea, de todas las que 600,000 violaciones o abusos sexuales en México, pero ¿cuáles de esos corresponden a la iniciativa que estamos discutiendo? Que son menores de 14 años.
Y cuando siempre que se refieren en su exposición de motivos a menores, pues yo entiendo menores hasta 18 años, o sea, conforme a la legislación, o sea, y luego no dan un link o un enlace de estadísticas, porque también están manejando estadísticas de que en el 2011 la UNICEF, sí, lo que pasa es que desde 2011 nomás vea aquí la legislación nacional del 2011 a la fecha, lo que ha cambiado. Y no nomás la legislación, sino todas las relaciones sociales, la política y todo ese tipo de situaciones. Entonces, es una pena, yo sí creo que es trascendental e inusitada. Posteriormente ya veíamos esa situación, pero no es poca cosa, es algo de cuidado. O sea, está el Estado ya invadiendo aquello que juez de español, hombre, que fue condenado esto, que es en el coto privado de la persona. Y el Estado no puede ser invasor del coto privado del Garzón. En el coto privado, ese fue el argumento principal que dieron para autorizar el uso de marihuana por fines lúdicos. Entonces, todo eso no nomás citar estadística, porque mire, es muy delicado. Perdón, por último, ya para terminar, nada más, en el caso de que se siguiera discutiendo, yo sí quisiera que vinieran un equipo de médicos que nos explicaran toda la trascendencia, porque en Perú fueron muy incisivos, los equipos médicos dijeron, es que la emasculación o castración química, como digan, te produce otro tipo de trastornos en la persona, psicológicos, sociales, o sea, otro tipo de, o sea, no nada más estás preventivamente inhibiendo el líbido de la persona, no, dice todo el cuerpo, no, las células tienen otros seres de trastorno. Entonces, sí, yo sí solicitaría que en un momento dado, si se quiere de eso, que vinieran médicos capacitados y explicaran las consecuencias posteriores para la persona, o sea, ya no desde el punto de vista económico, sino físicamente, cuál es una de las consecuencias que puede tener. Perdón, ya nada más para terminar, yo nada más voy a decir esto y ya. Miren, no desconozco lo grave que es que alguien violentamente se apropie del cuerpo de otro a través de la violación. Eso es la violación. Al mismo tiempo, tampoco puedo desconocer que otro Estado se apropie del cuerpo de otro a través de como se llame, es una castración. Va a ser así para el común de la gente. El común de la gente no le va a poner un nombre especialmente inmaculado, le va a decir castración, por no decir que le va a decir de otro modo, ¿verdad? Pero así le va a llamar. Y eso es mutilación. Se quiera o no se quiera, así se va a entender. Y el Estado va a ser un Estado que lastima a las personas mutilándolas. Lo mismo que hizo el sujeto que impuso su dominio sobre otra persona y la lastimó terriblemente, va a ser el Estado contra ese, cuando desde, pues hace poquito que leí, hasta se me olvidó desde cuándo, está ejerciendo no siquiera un debido proceso y una pena razonable, sino pues mejor que le diga a la mujer, órale, aquí están las tijeras y llégale, porque si lo están viendo, por más que se diga que no, es nada más el hecho de vengarse del sujeto porque utilice su miembro viril. La gente lo va a entender así y no de otra manera. Le pongamos los adornos que le pongamos, y tiene razón el licenciado Franco, lo hemos discutido bastante.
científicamente no es solo la inhibición, como dicen los vegetarianos algunos, que comer carne produce mucha violencia de las personas, que comer algo también. Entonces son muchas explicaciones que son más bien como fabuladas. Médicos que tengan bastante conocimiento debieran venir a explicar esto antes de que avancemos más y antes de que nos volvamos con penas tipo nacionalsocialismo. Yo sí les pido con toda honestidad que no impongamos penas de las prohibidas, porque sí están prohibidas por el artículo 21. Bueno, sí, para concluir el tema, me encanta la propuesta sobre que se hable un equipo de médicos, sobre todo en este caso oncólogos, a una sesión plenaria. ¿Por qué oncólogos? Porque la experiencia sobre este tipo de tratamientos vaya, la licenciada mencionaba, ¿por qué no puede ir alguien a decir, quiero un tratamiento de inhibición química? ¿Por qué? Porque requiere una justificación médica que no puedes conseguir de manera voluntaria como comprar omeprazol. Entonces se requiere tanto o una referencia judicial o una receta médica para poderse suscribir a este tipo de tratamientos, y por tanto los únicos conocedores en este caso serían oncólogos o especialistas en este tipo de tratamientos. Ahora bien, sobre esta cuestión, porque el licenciado Franco hace una formulación bastante amplia de diversas cosas pareciera que hablé la última media hora para mí, por la siguiente cuestión. Se trata, y apenas iba a empezar con esta medida, es una individualización de pena. Se toma el modelo que se tiene en nuestro Código Penal, tomando en consideración nuestro sistema jurídico, para que, por ejemplo, en casos de violencia familiar o cuestiones de género, se permite a la hora de individualización de pena por el juzgador tomar en consideración ciertos factores. Por ejemplo, que la persona contribuya a la investigación, que la persona participe al buen término. Vaya, cuestiones que, si bien es cierto, no le quitan culpabilidad, a la persona le permiten una individualización de pena más específica, como si contribuyera a la resolución del caso en especial. Esto es, lo mismo sería en las cuestiones de género, por ejemplo, es si la persona acepta seguimiento psicológico. Por ejemplo, en cuestiones de género, el juzgador lo toma en consideración para individualizar la pena. Esto es, ya no es una pena, es un acto voluntario que tú asumes y te permite el juzgado a la hora de que te va a individualizar la pena. De caso contrario sería, como mencioné el licenciado Franco, tal vez exista la confusión en la iniciativa, pero la intención es directamente en la individualización de pena para la prevención posterior. ¿Por qué? Digamos, una persona que recibe una pena de 15 años, que podrían ser 14, con una individualización de pena que toma en consideración el juzgador, y 5 años, o 4, 3, de inhibición química, ¿no? Tú ya estás no ampliando el margen de la pena, pero sí estás previniendo que después de esos 14 años de prisión, al menos no salga a reincidir en la violación. Esto es muy interesante porque el factor del voluntariado, y se toma en consideración a Colombia y Argentina en especial, más que España, por la cuestión internacional. Hablamos de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, la cuestión internacional, y les recuerdo que tanto Colombia como Argentina son parte del Pacto de San José, y el Pacto de San José, en su jurisprudencia, no le preocupa que los países acepten o no su jurisprudencia, sino que es obligatoria. Todos aquí sabemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para todos los países que suscriben el Tratado de San José. Y en este caso vamos a ser específicos. Estos países tienen un control de derechos humanos y del sistema oral penal que, a la par de México, son de los mejores entre Uruguay y Chile. Sobre todo porque en Colombia, en modelos penales, hemos tomado muchas consideraciones. Este tipo de propuestas no se hacen al azar. No se hizo como una pena por... ¿Qué países dice? Colombia y... Si nomás cheque Colombia, ¿cuántas sentencias tiene en relación a México? Las últimas 3 sentencias. Pero no requieren que, para tomar en consideración una jurisprudencia de la Corte Interamericana, no tiene que ser directamente para México.
La Corte Ah, es no, muy yo sé, específica en pero eso. no, yo decía que yo entendí que porque tenían mayor protección de derechos humanos, Colombia y todo eso. No, También no, tienen muchas sentencias en contra. no, y pues también Perú, o sea, A aquí ver, ahí el punto, pero ahí el punto es si ha tomado la Corte para hacer pronunciamiento esa decisión de Colombia. no ha sido necesaria o no se han promulgado porque sí hubo en su momento protestas en Colombia, bueno, hubo manifestaciones de opiniones en Colombia sobre esta cuestión, porque se considera que es castración y no es castración, pero no llegaron o no han llegado aún a la Corte. ¿Por qué? Porque si se hace bien la propuesta, no tendríamos que caer en esta redundancia de la castración. Y es bien específico, porque la propuesta se hace así, para que no sea castración. Si bien es cierto, como dice la licenciada Jurado, la sociedad puede tener una consideración, una cosmovisión de castración, no significa que los efectos sean de castración. Y más aún, más importante, este fenómeno legislativo a nosotros nos concierne en la prevención y en el trasfondo de lo que consideramos es necesario para la sociedad a la hora de hacer una ley. Porque si hay manifestaciones, tanto como abrir el diálogo, como ser específicos, traer médicos, abrir foro, tratar con las personas, explicarlo. Porque la tendencia de la ley ahora es que sea para todos. Bueno, hagámosla para todos. Lo importante es que no es castración, no es permanente, no es trascendental y no es inusitada en términos de la jurisprudencia, de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que inusitados son penas que están cercanas a la tortura o que son inusitado, en términos gramaticales habla de penas que no son regulares. No significa y no limita al legislador a crear nuevas penas, sino a crear penas que no son comunes a ese tipo de casos porque terminan siendo violatorias de derechos humanos. Perdón, ¿por qué dices que no es inusitada? Porque, si bien es cierto, no es cotidiana, no significa que sea violatoria de derechos humanos. Esa no es respuesta. ¿Por qué no es inusitada? Porque no es violatoria de derechos humanos. O Y sea, no afecta es la respuesta. integridad, la intimidad, la dignidad. de Como la persona. prisión, como el seguimiento psicológico, como traer un brazalete, como no poder salir de un cierto territorio, intimidad? como todas las penas. O sea, como el potro. ¿Cómo qué? El potro. El instrumento de tortura, pero podemos quitarle. Pero el potro tenía una intención de humillación, de denigración, También. como la prisión. También. No, porque no también tienes por qué la estigmatizarlo. inhibición, ¿qué? Química. Hormonal, pues. La inhibición hormonal. Bueno, para terminar, porque ya después lanzan este tipo de ideas, quiero ser específico en eso. La inhibición química no tiene que ser estigmatizable, no tiene por qué ser pública, no es como en Estados Unidos que hay un patrón donde todo el mundo sabe, es más, y tampoco tiene efectos sobre la erección, o sea, tiene efectos en tanto la intención de tener una relación sexual, porque como uno puede decidir tenerla, puede decidir que no, y no pasa nada. El punto aquí es que la persona ya no se siente, o no busca la intención sexual. A todo esto, vamos a ser específicos. Como se pone en la individualización de penas y es un acto voluntario, totalmente voluntario, que reincide en la elección de años que la persona quiera, que no tiene efectos físicos como que sean quirúrgicos, vaya, que no tiene efectos que trasciendan después de ese periodo y que son útiles para evitar la reincidencia y para ayudar a la educación sexual sobre todo y para el control de poder. O sea, la pena termina siendo más humanitaria porque estás tanto ayudando a la persona, estás facilitándole al Estado la idea de la prevención, estás ayudando a la individualización de pena, le estás facilitando medios jurídicos de protección a la persona, en tanto que puede tener otro medio para someterse y de colaborar con la investigación o de colaborar con el buen fin del proceso penal. O sea, finalmente termina y curiosamente siendo más humanitaria y termina siendo con más perspectiva de derechos humanos este tipo de penas, porque estás facilitándole tanto a la persona el desarrollo de su vida, estás ayudándole con tratamiento. Y sí, vamos a hablar sobre el artículo 22, de que es que vamos a intervenir en la intimidad de la persona. Todas las penas intervienen en la intimidad de la persona. No hay una que no. Todas las hacen. Y esta pero es... también habla de la proporcionalidad. El 22. Es que no es una pena. La idea de la proporcionalidad... Ok, bueno, perdón. Perdón, Rick. Bueno,
Nada más dejamos Sí. dejemos No, terminar, sí, nada más que quiero quedarme con eso. Entonces, ya desisten del 172 en cuanto a pena. Nada más Ajá. estamos en cuanto a prevención. Desisten también de eso, Sí, de hecho la retomación fue nada más del 68. del 68. ¿Me permite A ver, para hacer una sugerencia? ¿Cuál es su nombre? Porque no. Alfonso Villalobos, a sus órdenes. Le comentaba Villalobos, me permite hacer una sugerencia en virtud de que el documento que presentaron, la iniciativa que presentaron, y por las manifestaciones que usted mismo ha vertido y las observaciones que me hicieron mis compañeros, en el sentido de que las estadísticas que usted presenta o que se presentaron en el documento anterior, y que si bien es cierto, en el mismo documento no encontramos una estadística que se concretice en el estado de Chihuahua, únicamente son referencias que hay de organismos internacionales en cuanto a ciertos delitos, pero no se concretiza directamente a la iniciativa totalmente a este delito. Sería conveniente conocer cuáles han o hemos tenido las estadísticas a nivel estatal, la reincidencia propiamente tal, así manifestar también, ¿verdad?, que en su iniciativa, como usted lo quiere hacer entender, que no vulnera derechos humanos, también que dentro de la iniciativa que se presenta hay ciertos argumentos que no son precisos. En ese sentido es que yo le sugeriría que redacte un nuevo documento, que lo presente un nuevo documento, en donde sea un documento ya más congruente, más actualizado, con todos los comentarios que se han metido aquí, para poderlo analizar íntegramente y emitir una posición, porque entiendo de que si usted, tal como mencionó la licenciada que se retiró, la diputada, es un documento, bueno, usted tiene los conocimientos porque ya hizo su trabajo, entonces, digo, como sugerencia, que presentara un nuevo documento en donde concretizara bien sus pretensiones y una vez así, poder emitir un criterio al respecto. Bueno, por el tiempo que hemos vertido, en tanto referencia a él, el documento como iniciativa es complicado de volver a subir porque ya está, y nosotros como mesa bueno, nosotros como mesa podemos hacer la sugerencia y la comisión como tal puede hacer la modificación. Esto es, si nosotros tenemos los datos, si traemos nuevos datos, si traemos una actualización, se puede hacer la propuesta a la comisión para modificarlo, porque pues sí, es cierto que no está actualizado porque la propuesta se propuso para hace 2 años y cambian las circunstancias, cambian las cosas, y en ese estricto sentido se puede actualizar, tan sencillo como es traerlo aquí. Para no alargar esto, ¿qué les parece? Y lo dejo a consideración de los secretarios y su que llamemos a un equipo médico, un equipo que nos haga una explicación sobre los efectos físicos, antes de seguirla llamando trascendental y todo este tipo de penas raras. Que nos lo explique un cuerpo de médicos en una sesión plenaria, donde haya una conglomeración de opiniones más diversa, no porque aquí no bastemos, sino para tomar más consideraciones, para tomar más opiniones, para tener una diversificación sobre los planteamientos que podemos tomar en ese sentido, y gustando escuchar a los médicos, a los especialistas sobre el tema, hablar sobre que este tipo de medidas ni son penas, no son cuestiones que intervengan más que un seguimiento psicológico. ¿Por qué? Porque estamos planteando una prevención que hablamos sobre, por ejemplo, estadística. Digamos, ¿cuántas reincidencias? Miren, con una que base, una persona que resulte violada, una persona que resulte contagiada de VIH, no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tutela de derechos que trascienden la vida de una persona, y si para ustedes una persona no basta como estadística, bueno, híjole, no se puede llegar a mucho diálogo con eso. El punto aquí es que quisiera hacer ese replanteamiento con una perspectiva médica. Si me permiten, a menos que alguien de los
de la mesa tenga una nueva participación, una participación distinta a lo que se ha hecho aquí. Quisiera retomar las propuestas que se han venido haciendo, porque bueno, los argumentos creo que ambas partes han sido ya muy claros. Hay una propuesta de incluir un equipo médico para la discusión de temas, sobre todo en materia de consecuencia de la implementación de la medida. Y hay otra propuesta que refiere la presentación de un nuevo documento respecto a la iniciativa que se está discutiendo. Entiendo que el tema del médico está superado, creo que es algo que todos han coincidido, no requiere de mayor puntualización. Respecto a la nueva redacción, si bien ambos tienen razón, digo, en el sentido de que pudiera ser una opción el retiro de la iniciativa actual y la presentación de un nuevo documento ante la legislatura en funciones, también es cierto que es facultad de la comisión el poder en un momento aprobar parcialmente o rechazar en su totalidad el documento que se está estudiando. Lo que sí creo, y por lo que entiendo, planteó el licenciado, es que la propuesta va más en el sentido de que pudieran ustedes elaborar un documento que pudiéramos discutir aquí y no el otro, sino más bien qué es lo que concretamente ustedes están dispuestos a impulsar del documento que se presentó y que venimos estudiando desde hace años, ¿no? Porque hay una aceptación también que tiene que ver con la eliminación de las penas, y ya no es interés pues, de los iniciadores continuar con este asunto, que hay una aceptación respecto de la forma de llamar a la medida que se trata de implementar. Hay una aceptación de que hacen falta estadísticas, de que hace falta centrar pues la problemática en nuestra región y en lo que está sucediendo propiamente en Chihuahua. Por tanto, yo quisiera retomar esa propuesta más bien de inclusión, si ustedes no deciden retirarla, sino continuar con el análisis de este documento, sí centrarlo en lo que ustedes sí quieren impulsar y dejar de lado lo que no, de manera tal que para este órgano técnico pudiera ser más fácil en un momento dado y después de la discusión que se dé aquí en el interior de la comisión, el poder argumentar en el dictamen que sí, que no, sobre todo con la aceptación de los iniciadores. Si hay alguna propuesta que se me haga. Bueno, yo quisiera recapitular un poco en lo que discutimos aquí. De conformidad con el documento que presentamos y lo que aquí se ha vertido, entiendo lo siguiente. Primero, retiran la reforma del 126. Sí. Ok. Segundo, retiran la reforma del 171. Por los conceptos que manifestamos nosotros ahí en los documentos. Tercero, retiran la reforma del 172 en cuanto a la pena. Cuarto, retiran la reforma del 172 en cuanto a la adición también. O sea, donde establece la castración química o emasculación como pena. Aunado a la prisión vitalicia, donde mencionan ahí. Ahí no están las de opción, ahí están, y todo lo que he escuchado aquí es que usted hace planteamiento de manera voluntaria. Sí. Queda solamente 60. Retiran la prisión vitalicia también. Sí. Quería nada más la del 68. O sea, estableció la emasculación o castración voluntaria, como le quieras llamar, como forma voluntaria y como un incentivo para una preliberación de la persona. No es una preliberación, porque entonces entraríamos en otro concepto, sino como individualización de pena, como de las consideraciones que toma el juzgador a la hora de determinar cuántos años le va a dar como sentencia. ¿Para graduar la punibilidad? Para graduar la pena en particular. Ya estamos hablando de individualización. Y
esto de la castración voluntaria, ¿para qué sería? Efectivamente para eso, cuando una persona, en este caso que ya es culpable, una persona decide colaborar con la investigación, decide tomar ciertas medidas personales, individuales y voluntarias que benefician al juzgador, en tanto toma la medida de sentencia, el juzgador tiene estos criterios, ¿no? Los del 68, para decir, bueno, colaboró, lo voy a tomar en consideración. No dice que le quiten años, no dice cuántos años, solamente dice, lo toma en consideración. No te sigue el juego penal, Es que... puede ser cualquier cosa. Perdón, Pero no es libertad. Sí, por el tipo de delito tendría que estar en Sí, o sea, Sí, no, la prisión es inevitable. O sea, la cuestión de la prisión no va saliendo de la prisión voluntaria. saliendo de la... tú tomas, como estoy tomando el ejemplo de la fracción anterior, que por ejemplo estaba hablando de la cuestión de género, donde dice, bueno, si la persona se acata a un seguimiento psicológico, el juez lo puede tomar, bueno, en este caso el tribunal, lo puede tomar en consideración a la hora de determinar la pena en particular. Perdón, ¿estás hablando de qué delito? De la fracción anterior. No, pero cuando dijiste, por ejemplo, De la ¿qué otro fracción, delito? habrá, ¿qué es? 9, porque es exactamente la fracción anterior, hablando de cuestiones de violencia familiar y de género. Si estás considerando de diferentes penas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pero aquí no se llama pena, lo está poniendo como una Por medida eso, preventiva. sí, pero es que hay una confusión, o sea, que más o menos nos estamos viendo y estamos pensando más De la décima. en ese tenor. O sea, sí se entiende perfectamente bien que es como una manera de decir, estoy dispuesto a esto para, digamos, tener más posibilidades de reinserción. Menos posibilidades. Más. Más de reinserción, estoy todavía Más en el chip de reinserción licencia, lo siento. E imponme de menos pena, que de por sí son penas muy altas, Muy la altas. mínima es muy alta. Estoy dispuesto a esto cuando Sí. salga. Ujú. O adentro, como sea, como la quieras poner, adentro o fuera. Pero Se sí, compromete el sí, pero si sentenciado, ¿no? la iniciativa va para menores de 14 años adentro. Se compromete cuando usted quiera, pues, si quieres tú ponerlo muy bonito. O sea, eso también se tiene que establecer Sí. durante su cautiverio, porque en la cárcel es un cautiverio, o cuando ya salga, si es que sale. Porque también depende de la pena, de las acumuladas, porque si son reincidentes, pues son muchas. Entonces, ahí es donde nada más es una circunstancia que puede considerarse para graduar la pena. Ujú. Es todo. Es todo. Pues bueno, ya estoy retomando. Nuestra opinión sería de que se realizara un planteamiento, una nueva iniciativa. Porque esta, con una buena exposición de motivos, con datos duros, concretos, cercanos y fundamentales. Disculpe, es que estoy robando. Porque esta iniciativa que se plantea, ya dijimos, es en base a concepciones y a fácticas y de derecho que ya incluso están derogadas. Entonces yo sí consideraría esa situación prácticamente sería nada más en relación, pero ya con datos más duros. Bueno, en relación a eso, licenciado Franco, sí tenemos esa posibilidad a la mesa de sugerirle, no tanto que la retire o incluso que la retire, pero también dentro Bueno, del ya se están retirando algunas cosas, ¿no? Claro, Sí, pero el documento completo. dentro del proceso legislativo, la Comisión de Justicia tiene esa cualidad de que no se requiere una nueva iniciativa para hacer las modificaciones que se consideren adecuadas, ¿no? Hablando en el campo del proceso legislativo, no habría ningún problema, e incluso no reformar el 68, sino reformar en este mismo sentido algún otro numeral del Código Penal. Sin embargo, yo tengo otras dudas fuera del proceso legislativo que tienen que ver con la materia que están planteando. Y voy a entrar en específico a esto que acaban de retirar, entrecomillado. Dices que no se incorpore como pena, porque como pena puede ser
violatoria de derechos humanos. ¿Cuáles? No voy a decir cuáles ahorita. Pero es correcto, ¿no? O sea, retiras como pena para meternos en el ámbito de la prevención. Sí, ¿Sí? en el estricto sentido. Ok. Sin embargo, esta propuesta del 68 de someterse de manera voluntaria a este tratamiento inhibitorio, no estaríamos hablando de una obligación fáctica del Estado para darle un tratamiento pasivo. Es decir, no le estaríamos diciendo al sentenciado, Como una extorsión. sí, porque dices, oye, es que es voluntaria. Sí es voluntaria, pero ¿qué tan voluntaria es? Porque te lo estoy poniendo en unas circunstancias que disminuyen el grado de punibilidad. Es decir, si tú quieres permanecer menos en prisión, Te sugiero. tienes que hacer todo esto, porque no es una sugerencia. Realmente el 68 le está diciendo al sentenciado, bueno, al que va a ser sentenciado, si tú quieres que te ponga una pena de prisión menor, aquí está el catálogo de todo lo que tienes que hacer. Y te estoy diciendo que si te sometes a este tratamiento, que en realidad, bueno, la persona lo considero que sí es invasivo, distinto al tratamiento integral en violencia familiar, ¿no? Digo, se trata de que voluntariamente se somete a un tratamiento que no es invasivo. En este sí, porque así es, tal vez no, porque desconocemos médicamente si no tiene consecuencias a largo plazo o a corto plazo después de que cumpla con la sentencia. Pero olvidémonos de eso. Yo al punto que voy es, no estamos obligando fácticamente desde el Estado a someterse a este tratamiento, porque en realidad no es tan voluntario como parece. Es una pregunta, la dejo sobre... Que se formen los vicios como el procedimiento abreviado que Ese se venden a veces. Ese es el tema. Que se venden. Sí, ¿no? Sí. Digo, porque no estamos hablando de la individualización como tal, sino estamos hablando... De los beneficios que se otorgan. Así es. Que puede o no ser considerada, completamente de acuerdo, ¿no? Sin embargo, al momento le van a manifestar, oye, pero es que yo ya me sometí. O incluso se puede llegar a ese tipo de vicios, ¿no? De que, ¿sabes qué? De ahora en adelante, todos los que están sentenciados van a ser sentenciados por este delito, sométete a este tratamiento inhibitorio y verás que el juez te va a empezar a otorgar penas menores. O a negociar con la fiscalía. Oye, sométete a esto y te voy a dar pena menor. Entonces, por eso, vuelvo al punto, no se estaría obligando fácticamente por parte del Estado al probable o al responsable, como lo quieras ver, a someterse a esto. Yo se le quita la voluntad. coincido con Luis Franco en el sentido de que esa obligación fáctica de la que hablas ya se viene dando a través del procedimiento abreviado. El problema aquí está en qué das a cambio para aceptar el procedimiento. Es decir, en el procedimiento se acepta la reducción del tercio, se acepta la reparación del daño, se aceptan toda una serie de cosas además de la comisión del ilícito. Y acá estás aceptando además ese grado de invasión del que se viene hablando, que eso es lo que hace distinto. Es decir, no es la injerencia fáctica del Estado en ti como diputado, sino al final del día es qué se está utilizando para esa injerencia fáctica. Pero bueno, yo me gustaría, no sé si ustedes tengan a bien considerarlo, dejarlo ahí e irnos con estas dos propuestas. Otra vez se las pongo en la mesa. Una es que continuáramos de ser necesario con la discusión de este tema a partir de la invitación a un equipo médico, y dos, ya centrado el tema sobre el 68, establecer una nueva redacción que pudieran ustedes, en la que pudieran ustedes aportarnos mayor información sobre índices, sobre residencias, sobre datos más duros y concretos que pudieran respaldar pues esta parte de la propuesta. Nada más una cuestión nada más para recordarle las penas. En la violación simple, 8 a 20 años. La otra, con persona menor, de 10 a 30.
une. O sea, es como, ¿cómo dicen? Mucho gasto para tan poco beneficio, ¿verdad? Prácticamente no se le puede reducir nada. O sea, está muy cuestionable que sea voluntario. Bueno, como último dato, el fenómeno de voluntariado no es tan coactivo, tomando en consideración que han sido pocos casos en los que se ha dado. Por ejemplo, en España ya llevan muchos años con el sistema y nomás han habido 2. Pero se me hace que tienen menos pena, ¿no? En España Ajá. las penas son Bueno, no estoy mucho seguro. menores. Le podría decir que sí, pero no. En principio son mucho menores que aquí, de veras que son penas muy... Es que también en ese concepto que manejan ustedes, si quieren dar un poco más de vuelta sobre el derecho penal del acto y el derecho penal del autor, en lo que ustedes consideran que no opera ahí porque más bien es una reincidencia. Pero si lo ve como oye, tú eres reincidente, yo te voy a bajar la pena si tú no me todos tus sujetos, porque creo que hipotéticamente puedes volverlo a cometer, o sea, ya estamos en el derecho penal ahí del acto. Perdón, del autor. Sí, es una figura muy buena. O Yo sea, creo Porque ustedes ahí citan una contradicción de tesis que yo lo leí, en el sentido, la que citan ustedes para desligar, tratar de desligar el concepto de la castración química del derecho penal del acto y del derecho penal del actor y ubicarlo dentro de la reincidencia, que es el concepto que están manejando a ustedes. Pero, ok, eres reincidente, pero si te sometes voluntariamente, entre comillas, te puedo en un momento dado considerar la individualización de la pena. Entonces, bueno, si soy reincidente, pues no me consideres, o sea, júzgame como un derecho, con el concepto del derecho penal del acto. No, es que creo que hipotéticamente, probablemente vas a volver a salir y hacerlo, pero entonces ya estamos ahí, entonces no creo yo en un momento, ahí donde me queda duda en relación al concepto que maneja usted, entre la reincidencia y esa Pero además, esa figura. además si eres reincidente te limita los criterios de individualización Ajá, también. sí. O sea, ya se va a contraponer con los propios criterios de individualización si lo tomamos nada más en los casos de reincidencia. Sí, hay un criterio de Yo sí reincidencia que sube y en este caso es como... Yo sí entiendo que lo que menciona ahí, que eres reincidente, el juez lo toma para individualizar la pena. Los que tienen reincidencia, te lo hace un poquito porque ya eres reincidente. ¿Por qué? Porque tengo márgenes de mínimo subo tantito. Oye, pero ahí estamos en la reincidencia. Pero si tú aceptas un tratamiento de castración química voluntariamente, entonces la individualización te la bajo. Entonces ahí ya estamos dentro del derecho penal del actor. Esta mesa panel, porque se pone bien y se pone muy padre, podría continuar, porque podría seguir contestando. Sin embargo, como nos faltan el equipo médico y vamos a continuar esta discusión posteriormente y hay que redactar un nuevo documento para seguirlo trabajando, considero que debemos, antes de querer seguir contestando las preguntas, considero que vamos a seguir con lo que concierne a esta mesa, antes de volver a empezar la discusión. No sé ustedes. Sí, yo sería también de la idea de que cerráramos el tema en este punto, hasta en tanto no logremos concretar estos acuerdos que ya se tomaron, que es la redacción de un nuevo documento con esa información y sentar aquí con nosotros un equipo médico que pudiera darnos más luz sobre las consecuencias de esta posibilidad. Perdón, nada más para finalizar, la opción del equipo médico en todo caso sería nada más para orientar, todas se tendría que armonizar con todas las reformas que Son dos elementos separados. Sí, por supuesto. Oye, perdonen, pero ya fuera de todo. Está grabando. De veras, o sea, ya no es para que me responda, nada más es un comentario al web. De veras, usted sí está muy convencido de la posibilidad de que eso funcionara para algo. Miren, cuando me hicieron a mí la propuesta, lo primero que dije es contraviene el 22,
por la palabra castración. Y entonces empecé a hacer este ejercicio jurídico, ético, de bueno, híjole, ¿qué tan correcto es? Vamos a verificar, y ya en la investigación, ya cuando me adentré en el tema, me di cuenta que es más el prejuicio que tenemos por la expresión misma, por los efectos que ha tenido en el pasado, por la cosmovisión de derecho que comulgó con esos Ya, ejercicios. gracias, ya con eso es suficiente. O sea, me está diciendo que sí cree que sí va a parar. Sí. Bueno, por cierto, el caso que citan del violador de las niñas de Juárez, ¿ya lo mataron? Sí, lo mataron creo que en octubre, algo así, los mismos raros. Esa es más o menos la solución que les comentaba hace ratito. No creo que Acerca de que regresamos a lo salvaje, si se le quiere llamar salvaje, de la venganza privada. La venganza colectiva y venganza privada al mismo tiempo, cuando se tiene la certeza, porque ahí como quiera, como que tienen como dices, que me encanta cuando dicen cosmovisión. O en el caso del otro que citan aquí del Palomar, está en la cárcel, ¿eh? Su cosmovisión. El que citaba niños en el Palomar. Especial. Pues según yo sí, no supe del O sea, que proceso. también eso es parte de la estadística, o sea, nos citan un caso de, por ejemplo, esa persona que infectó a 8 menores con VIH y ¿cómo? VIH. Y lo tuvieron, no está en la cárcel, o sea... Por ejemplo, el Uber, perdón que me intrometa, pero periodísticamente hablando, el chofer de la niña Camila, el Uber, lo tienen aislado por temor a estas venganzas colectivas o... Es que sí existen, eso es cierto. Sí, es cierto. No, ese que lo agarraron y que salió gritando y que me caí de el de la... Sí. Ese lo acaban de ejecutar. Está muy interesante, nada más para darle fin a la reunión, porque yo creo que ya no vamos a tener oportunidad de tratar los otros dos temas, a menos que ustedes así lo decidan, ¿verdad? Pero siendo ya casi las 12 del día, se me hace que hay otras actividades que todos ustedes tienen que realizar. Y nada más para darle formalidad a la reunión, poder clausurarla, y entonces si quieren pues, seguimos con casos específicos. ¿Sí? Bueno, pues les agradezco.